Bueno, en este nuevo video vamos a estar hablando sobre la geometría. La geometría es una rama de la matemática que se va a encargar del estudio de las propiedades que tienen las figuras en el plano o en el espacio. Nosotros vamos a estar estudiando más que nada estas figuras en el plano, algunos polígonos, la circunferencia y el círculo. Estas figuras geométricas son, por ejemplo, lo que nosotros vamos a estar viendo más que nada, algunos polígonos, por ejemplo, el triángulo, el cuadrado, rectángulo, círculo, todo que esté como dibujado en un plano. También los cuerpos geométricos, que es algo que no vamos a estar viendo, por lo menos no se ve en segundo año, son aquellos que, bueno, que ocupan también un lugar en el espacio, pero que son más que nada, si los queremos ver de manera tridimensional. Por ejemplo, tenemos la esfera, el cubo, el prisma, una pirámide, etc. Pero bueno, esos cuerpos geométricos no los vamos a estar viendo, nos vamos a estar guiando más que nada, o sea, vamos a estar estudiando más que nada la figura geométrica. Que la figura geométrica se va a definir como un conjunto no vacío que está compuesto por puntos. Pero a la vez lo vamos a definir como un lugar geométrico, es decir, que es un área cerrada por líneas o superficies en un plano o en el espacio. Entonces, nosotros vamos a estar estudiando dentro de estas figuras geométricas algunos, por ejemplo, algunos polígonos, por ejemplo, triángulo, cuadrado, rectángulo. También vamos a estar estudiando el círculo y la circunferencia. Ahora vamos a estar viendo lo que es el círculo y qué es la circunferencia. No es lo mismo, tienen sus diferencias. Para empezar, la circunferencia, que es esto que tenemos acá a la derecha, está definida como el conjunto de puntos que equidistan de un centro. Es decir, que si yo marco el centro acá y hago una línea que vaya desde acá hasta un punto de la circunferencia, esta distancia va a ser la misma que si yo voy también desde el centro hasta este otro punto de la circunferencia. Bueno, entonces esto sería la circunferencia. La distancia que yo marqué recién, que va desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia, se llama radio. Y también tenemos otro elemento que es importante que podemos estar utilizando acá en circunferencia y círculo, es el diámetro, que el diámetro es un segmento que va desde un punto de la circunferencia hasta otro punto de la circunferencia y que pasa por el centro, siempre tiene que pasar por el centro. Es decir que acá el diámetro vendría a ser el doble que el radio. Ahora, esto es lo que estuvimos viendo acá, entonces sería lo de circunferencia, pero también tenemos lo que es el círculo, que el círculo va a ser ahora el conjunto de puntos cuya distancia al centro va a ser igual o menor al radio. Es decir que el círculo incluye todo, tanto lo de adentro como el borde, y la circunferencia solamente estaría incluyendo el borde. Imagínate que esto es una naranja. Yo digo naranja, entonces la naranja incluye todo, incluye tanto la cáscara como el jugo, las semillas, todo. En cambio, la cáscara de la naranja estaría incluyendo solamente la cáscara, pero no incluye jugo, no incluye semilla, no incluye nada. Entonces, esa sería la diferencia entre círculo y circunferencia. Ya que vimos esto, ahora quiero que veamos un poquito algunos polígonos. Capaz que esta definición sea un poco complicada de ver, pero bueno, estaría bueno que la leamos para tener una idea de lo que es. Que dice que un polígono es una figura geométrica plana compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en el plano. Vamos a ver algunos polígonos que son los más conocidos, por lo menos. Acá tenemos, por ejemplo, el triángulo, que es aquel que tiene 3 lados y 3 ángulos. Tenemos un cuadrilátero que es el polígono que tiene 4 lados y por lo tanto 4 ángulos. Tenemos el pentágono, que tiene 5 lados y 5 ángulos. Tenemos el hexágono, el heptágono, octágono, eneágono o nonágono, el decágono y el dodecágono. Obviamente existen muchísimos más polígonos, pero
si nosotros, mientras menos lados tenga, son generalmente los que más utilizamos. Por ejemplo, nosotros hemos oído más nombrar el triángulo que el dodecágono. Pero bueno, estos son los más importantes. Los polígonos tienen todos algunos ciertos elementos. Estos son los lados, los vértices, las diagonales, el ángulo interior y el ángulo exterior. Vamos a ver qué sería cada cosa en este ejemplo. Acá tenemos nosotros un rectángulo. En el rectángulo, bueno, los lados son los segmentos que conforman el polígono. Después los vértices serían los puntos donde se unen dos lados consecutivos. Las diagonales serían acá segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Es decir, si yo quiero unir este vértice con este de acá, no sería una diagonal, sería directamente un lado del polígono. Pero si uno de este lado también. Pero si yo uno este vértice con este de acá, entonces ahí sí tendría una diagonal y tendría también otra diagonal acá en los rectángulos, que sería el segmento que une este vértice de acá con este vértice de acá abajo. Bueno, después de las diagonales vimos que están los ángulos interiores, que serían los ángulos que estarían dentro del polígono y que está formado por dos lados del polígono. Por último tenemos el ángulo exterior, que estaría formado por ejemplo, un lado del polígono y la prolongación de otro de los lados. Es decir, yo prolongo este lado que tengo acá y uso este como lado del ángulo y este lado del polígono que ya lo tenía. Esto de acá sería entonces un ángulo externo. También podría usar, por ejemplo, este lado del polígono y ahora prolongar este lado que tengo acá de la base. Entonces otro ángulo exterior que tengo sería este de acá. Entonces tengo varios ángulos exteriores dependiendo de qué lado del polígono utilice y cuál esté prolongando. Bueno, hace un ratito vimos que los triángulos son aquellos polígonos que tienen 3 lados y 3 ángulos. A los triángulos los podemos clasificar de dos maneras diferentes, teniendo en cuenta los lados o si no teniendo en cuenta los ángulos. Si tenemos en cuenta los lados, si nos fijamos en los lados, podemos clasificar el triángulo de 3 maneras distintas. Puede ser primero isósceles cuando al menos 2 de sus lados son iguales. En este caso tenemos que este lado es igual a este. El tercero puede ser igual o diferente a los otros dos. Si el tercer lado es igual a los otros dos, también se lo llama triángulo equilátero, que es cuando necesariamente los 3 lados son iguales. Es decir que un triángulo equilátero es un triángulo isósceles porque tiene al menos 2 de sus lados iguales, más precisamente tiene 3 lados iguales. Pero no necesariamente un triángulo isósceles va a ser equilátero, porque el tercer lado, como bien dijimos recién, puede ser igual o puede ser diferente. También tenemos por último el triángulo escaleno, que acá todos los lados son diferentes. Si ya tuviéramos 2 que son iguales, ya pasarían a ser isósceles. Entonces en este caso los 3 lados son diferentes. Entonces esta clasificación fue según sus lados. Ahora vamos a ver cómo se clasificaría el triángulo cuando queremos ver los ángulos. Cuando queremos clasificarlo viendo solamente los ángulos. Primero tenemos la primera clasificación es el triángulo acutángulo, que es cuando los 3 ángulos son agudos. Después tenemos un triángulo rectángulo, que es cuando uno de sus ángulos es recto, es decir, mide 90 grados. Y necesariamente si uno de los ángulos es recto, los otros dos van a ser agudos. Y por último tenemos el obtusángulo, que es cuando uno de sus ángulos es obtuso. Y necesariamente
los otros dos ángulos van a ser agudos. Ya vamos a ver bien por qué pasa esto, pero si tenemos en un triángulo un ángulo recto o un ángulo agudo, sí o sí los otros dos van a tener que ser, perdón, si tenemos un ángulo recto o un ángulo obtuso, los otros dos sí o sí van a tener que ser agudos. Acá vamos a hacer un poco de hincapié en un caso especial que es el triángulo rectángulo. Más que nada porque me interesa que veamos un teorema que es bastante conocido, que es justamente el teorema de Pitágoras. Antes de ver esto, vamos a ver acá algunos casos particulares del triángulo rectángulo, que acá en este triángulo tenemos, por ejemplo, que los lados tienen un nombre especial. Tenemos acá este lado, los lados que comparten el ángulo recto se llaman catetos y el lado que está opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Entonces, acá algunos elementos que tenemos acá, como bien dijimos recién, tenemos los catetos, tenemos la hipotenusa, tenemos el ángulo recto y tenemos acá el ángulo alfa y beta que son agudos. Entonces, acá si yo quisiera sumar el ángulo alfa con el ángulo beta, siempre me tienen que dar como resultado de esa suma 90 grados. Bueno, entonces ya conociendo más que nada acá los nombres de los lados, que acá, bueno, como dije recién, en el triángulo rectángulo recién un nombre especial, vamos a ver cómo se relacionan estos tres ángulos entre sí, estos tres lados entre sí. En este caso, sí, yo le pongo como este lado A, este lado B y este lado C, a ver, o si no acá tenemos un dibujito mejor. Este lado se llama A, este lado B y la hipotenusa se va a llamar C. Entonces, si yo a los catetos primero los elevo al cuadrado y al resultado lo sumo, me va a dar como resultado el cuadrado de la hipotenusa. Entonces, este teorema nos va a servir bastante tanto para resolver problemitas matemáticos como cosas en la vida cotidiana. Si yo quiero saber cuánto mide, cuán alto es un edificio, cuán alto es un árbol, puedo saberlo aplicando este teorema. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, a ver, ahora ya que vimos un poquito eso, que es el triángulo, el teorema de Pitágoras, utilizando los triángulos rectángulos, vamos a ver acá algunos polígonos regulares. Acá los polígonos regulares son aquellos cuyos lados y ángulos interiores son iguales entre sí. Por ejemplo, acá nosotros tenemos el triángulo equilátero, que habíamos dicho que el triángulo equilátero era cuando teníamos los tres lados iguales. Si yo me fijo en los ángulos de un triángulo equilátero, voy a ver, y los mido, voy a ver que miden 60 grados cada uno. Es decir, que tengo tanto los tres lados iguales como los tres ángulos también iguales. El cuadrado es un cuadrilátero, así como el rectángulo, el rombo, pero en este caso el cuadrado tiene la particularidad también que sus cuatro lados son iguales. Y fíjate que acá es más fácil a la vista ver cuánto mide el ángulo, cualquiera de sus ángulos. En este caso, los ángulos interiores del cuadrado miden 90 grados cada uno. Después tenemos, por ejemplo, el pentágono, que es cuando tenemos 5 lados y que miden lo mismo. Y si yo mido el ángulo acá, estos ángulos interiores, voy a ver que van a medir 108 grados. Yo pongo un transportador y voy a ver que van a medir, si son un triángulo, un polígono regular, voy a ver que miden 108 grados. Entonces, tenemos varios más, o sea, varios polígonos regulares más, pero bueno, como ejemplo tenemos estos tres. Bueno, si queremos ver ahora las propiedades de los polígonos, vamos a ver lo siguiente. Tenemos la primera propiedad que me dice que el número de lados, el número de vértices y el número de ángulos interiores son iguales. Si te acordás acá en la tablita que habíamos visto acá hace un rato, cuando empezamos con polígonos, acá
teníamos, no vimos la cantidad de vértices, pero teníamos triángulos, tenían 3 lados, 3 ángulos. Heptágono tiene 7 lados, 7 ángulos. Dodecágono tiene 12 lados, 12 ángulos. Y también si pusiéramos la columna de los vértices, tendrían también 12 vértices. Entonces la primera propiedad es que los polígonos regulares van a tener la misma cantidad de lados que la cantidad de ángulos y que la cantidad de vértices. Bueno, después tenemos como segunda propiedad de los polígonos que la suma de las medidas de los ángulos interiores es esta. Tengo que hacer esta fórmula, utilizar esta fórmula, 180 grados por la cantidad de ángulos que tengo menos 2. Por ejemplo, si yo quiero ver cuánto me da la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo equilátero, pongo 180 grados por el triángulo equilátero tiene 3 lados, entonces hago 3 menos 2, 3 menos 2 me da 1, lo multiplico por 180 y me queda entonces que cuando yo sumo todos los ángulos interiores de un triángulo, me va a quedar que es igual a 180 grados. Por eso acá cuando veíamos la clasificación de los triángulos, según sus ángulos, había comentado que si tenemos un triángulo rectángulo, los otros dos, es decir, tengo un ángulo recto, entonces acá si es recto mide 90 grados y como la suma entre los tres tiene que medir 180 grados, entonces quiere decir que este ángulo más este ángulo me tiene que dar 90 grados. Entre los dos me tiene que dar 90 grados. Y lo mismo pasa con esto. Si este mide más de 90 grados, esto sí o sí, la suma entre este y este me tiene que dar incluso entre los dos menos de 90 grados. Bien, después eso era la suma de las medidas de los ángulos interiores. Pero si yo quiero ver un solo ángulo interior solo, entonces tengo acá que la medida de un ángulo interior de un polígono regular tiene esta fórmula, es decir, 180 grados por la cantidad de ángulos menos 2 dividido la cantidad de ángulos. Por ejemplo, acá para el pentágono tengo 5 lados o 5 ángulos, entonces tengo que hacer 180 por 5 menos 2 y a ese resultado de lo de arriba lo tengo que dividir en 5. 5 menos 2 me da 3. Hago 180 por 3 y al resultado lo divido en 5 y me queda que un ángulo interior me va a medir 108 grados. Bueno, entonces eso es en cuanto a los polígonos regulares. Veamos acá cómo se calcula la superficie o el área de figuras planas. Y después vamos a ver cómo se calcula también el perímetro de estas figuras. Primero, el área de una figura geométrica me dice que es todo el espacio que queda encerrado entre los límites de esa figura. Es decir, la superficie que está incluida dentro de la figura cerrada. Es decir, que el área va a ser todo lo de adentro. Y el perímetro va a ser la suma de todos sus lados, o sea que va a ser todo lo que está por fuera. Acá el perímetro es más fácil, directamente es sumar todos los lados. No importa si es un polígono regular, un polígono no regular, si es triángulo, heptágono, dodecágono, no importa lo que sea, yo sé que para calcular el perímetro tengo que sumar todos los lados. Imagínate que tenemos un terreno, no importa la forma, el perímetro va a ser, por ejemplo, si yo quiero alambrar ese terreno, entonces va a ser qué cantidad de alambrado voy a tener que comprar para poder cercar todo el terreno. Tengo que sumar todos los lados. En cambio, en el área va a ser un poquito más complicado, dependiendo de qué figura tenga, va a ser la fórmula que voy a necesitar para poder calcularlo. Bueno, para el caso del círculo, entonces ahí sí voy a tener una fórmula diferente para calcular el perímetro.
porque acá no es que tiene varios ángulos, varios lados, sino que es algo circular que no tiene, o sea, no se divide en lados como, por ejemplo, en el cuadrado. Acá si yo quiero calcular el perímetro del círculo, tengo que saber cuánto mide el radio y acá va a aparecer un número especial, un número que justamente nos sirve para esto, que es el pi. Entonces el perímetro va a ser multiplicar 2 por pi por el radio del círculo. Pi es un número irracional que empieza como 3,14159 y sigue infinitamente. Entonces multiplico 2 por pi por radio y tengo el perímetro del círculo. Bien, bueno, vamos a ver entonces algunas de las áreas, o sea, el área de algunas figuras. Acá tengo varios ejemplos, pero obviamente dependiendo de qué figura sea, vamos a tener una fórmula diferente para calcular el área. Acá para el triángulo, primero veamos para el rectángulo, que el rectángulo es multiplicar la base por la altura. Acá, como en el rectángulo estoy haciendo base por altura, el cuadrado, que es un caso especial del rectángulo, si hago base por altura, sería multiplicar en el cuadrado también lado por lado. Por eso en el caso particular del cuadrado, el área es lado al cuadrado. Rectángulo dijimos que era base por altura. Y acá en el triángulo, en realidad el triángulo sería como un rectángulo pero dividido a la mitad. Por eso cuando calculo el área del triángulo va a ser base por altura, como en el rectángulo, pero dividido en dos. Entonces, acá tengo rectángulo, base por altura, cuadrado, base por altura, que sería lado al cuadrado, y acá el triángulo, base por altura, dividido en dos, porque el triángulo es la mitad de un rectángulo. Con estos tres se pueden relacionar bastante bien. Después el romboide también se lo puede relacionar. Es un cuadrilátero también. Acá lo vamos a calcular de la misma manera en el romboide. Vamos a ver cuánto mide la altura, que no necesariamente tiene que ser igual a uno de sus lados. Y lo vamos a multiplicar por la base del romboide. Entonces acá en el área del romboide sería la misma que en un rectángulo, base por altura. En el rombo, acá me tengo que fijar en las diagonales. Las diagonales, acordate que eran las líneas que unían dos vértices que no eran consecutivos. Entonces mido esta diagonal mayor, mido esta diagonal menor y las multiplico. Entonces en el rombo el área es el producto entre la diagonal mayor y la diagonal menor. En el caso del círculo, de nuevo me está apareciendo esta letra griega pi, y para calcular entonces el área sería pi por radio al cuadrado. En el caso del perímetro habíamos visto que era 2 por pi por radio, acá, y en este caso el área sería, me desaparece el 2 que está multiplicando acá, pero al radio lo elevo al cuadrado. Bien, y ahora esto es para estos casos particulares, pero después si yo me quiero fijar en un polígono regular a partir de los 5 lados, tengo que utilizar esta fórmula, que sería lado por el radio, sería acá el radio por este lado que tenemos acá y dividido en 2 y esto multiplicado por la cantidad de lados que tengo. Es decir, yo tengo que hacer, calcular el radio, o sea, una línea que vaya desde el centro hasta, no sería el radio en este caso, el radio sería solamente para el círculo. Acá en este caso vamos a dibujar una línea que vaya desde el centro hasta la mitad de uno de los lados, que en este caso, si lo hago justamente en la mitad del lado, me va a quedar perpendicular justamente al lado, y voy a multiplicar la longitud de ese segmento por el lado que estoy considerando, y esto lo voy a multiplicar por la cantidad de lados que tengo. Entonces esto sería para los polígonos regulares a partir de los 5 lados. En este caso, si yo te voy a pedir
calcular el área en este caso particular, yo te voy a tener que dar tanto cuánto mide el lado como cuánto mide este segmento. Bueno, entonces hasta acá llegaría el video con el teórico de esta tercera guía. A partir de ahora van a tener que hacer ustedes los ejercicios que se le plantea acá.